Si entrando en confianza, si usted nota algo raro en mi hablar, no es que tengo un nuevo acento o algo, pero en mi lengua me salió ¿cómo dicen? Canker. Es como una infección. Me mordí la lengua y de ahí se me infectó. Por eso, si entrando en confianza, si usted me oye hablar así algo chistoso, no es porque estoy aprendiendo un nuevo idioma y se me quedó el acento, sino que se me traba la lengua por la infección. Bueno, el himno que acabamos de escuchar es un himno cargado completamente de una verdad bíblica que ha hecho que muchas personas hoy en día sea atesorada en sus corazones, cosa que también queremos que nuestras visitas y amigos y familiares también consideren, el atesorar esa hermosa verdad de que Cristo quiera darnos esa justicia que fue de Él, para que sea puesta a nuestra cuenta delante de Dios y que ya no nos vea a Dios como pecadores, sino que nos vea tal y como Él ve a su Hijo Jesucristo. Esa es la justificación. Voy a pedirle que abra sus Biblias, donde vamos a encontrar un pasaje que habla acerca de esta verdad bíblica, que está en Lucas capítulo 18. Lucas 18. Si usted ve que la persona que está junto a usted no tiene Biblia, compártala. Dice el Señor que es más bueno dar que recibir. Así es que comparte usted su Biblia con ellos. Lucas capítulo 18, versículos 9 al 14. Si estamos todos listos, vamos a leer la palabra de Dios con toda reverencia. Lucas 18, versículo 9 al 14. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a ver 3 puntos mayores en este mensaje. Uno de ellos es el por qué Jesús dijo estas palabras a un grupo de personas en específico. Como ya lo escuchamos, Jesús habló esto a aquellos quienes se creían lo mejor de lo mejor. Se creían la crema innata de la sociedad. Aquellos que decían: yo soy mejor que Ramón Flores,
Yo soy mejor que Maritza Pichardo. Yo soy mejor que todos los que están aquí. Siendo el Señor, Él tenía la autoridad para decir todo aquello que Él dijo a estos hombres. Porque Él es su creador. Él los creó, pero también Él vio aquello que merecía ser reprendido. Es lo que nos dijo el versículo 9, que Él les dijo palabras en una manera muy especial. Él plasmó una ilustración, nos dice que fue la parábola, una ilustración, para así encapsular una verdad que Él quería comunicar a ese grupo de personas. Y dibujó como un artista dibuja en el lienzo, con el óleo. Un templo que en la cultura judía era el lugar donde usted iba a adorar y aprender de Dios. En la cultura judía, ese era el lugar. Si usted quería dar gracias a su Creador por un día más, o por sus bendiciones, o por cualquier tipo de cosa que quería usted agradecer o aprender de Dios, ese era el lugar, la sinagoga, el lugar público de adoración y de aprender del Señor. El versículo 10 en adelante ya nos presenta aquel ejemplo, aquella ilustración que el Señor plasmó. Un templo, pero también dos personas, dos hombres. El primero de ellos, como nos dijo el versículo 11, era un fariseo. Y no era su nombre, no era su apodo, porque verdad que en nuestros países tuvimos apodos, aún aquí, ¿no? No era un apodo, no le decían el fariseo, no era como en nuestros países, ¿no? El negrito, ese fue mi apodo. No me pregunte por qué. El título de fariseo era a todos aquellos que habían consagrado a sí mismos para la causa de santificarse de medio del pueblo de Israel a Dios. Es algo que en realidad no tenía un sustento bíblico. Era una creación de hombres. Esto. Vemos que este hombre pertenecía a ese grupo, que se creía lo mejor de lo mejor en la cultura, en cuanto a religión y posición social. Ese es el título de fariseos, los apartados. Dice que este hombre oraba a Dios. ¿Y qué fue lo que decía Dios? Mejor dicho, ¿qué es lo que él se decía a sí mismo? El Señor Jesús lo dijo así, de esta manera. Oraba consigo mismo de esta manera. No oraba a Dios. Fue un lugar donde supuestamente se dirigía a Dios, pero no era así. Era un hombre que se oraba a sí mismo, se elogiaba a sí mismo. Él decía, Dios, entre comillas, te doy gracias porque no soy lo peor de este país. Un ladrón, un injusto, un adúltero. Yo te doy gracias porque no soy así. Y ahí entra el otro personaje, un publicano, alguien que era reconocido entre el pueblo de Israel como alguien indigno siquiera de dirigir la palabra, porque ¿qué era un publicano? Era alguien que se encargaba de trabajar para
el imperio romano y recolectar impuestos. Alguien que se había vendido al imperio romano para hacer más pesado el yugo de esa servidumbre. Era un traidor. Y no era aquel que traía todo, que tráeme aquí. Porque así decimos, ¿no? Usted es mi traidor, hermano. ¿Por qué? Porque siempre me trae mi agua, siempre me trae mi mangú recién hecho. No, era alguien que había cometido un acto de traición hacia sus compatriotas, sus compadres, sus amigos, familiares. En este ejemplo, el fariseo no estaba mal al decir que el publicano era algo, bueno, como decimos en México, era una fichita. En sus países, no sé cómo sea el calificativo, pero era lo peor de lo peor. No estaba mal el fariseo, estaba en lo correcto en ese aspecto. Pero ¿qué nos sigue diciendo el Señor acerca de este hombre? Versículo 12 dice que ahí el fariseo habla otras cosas más acerca de ¿quién? ¿De Dios? De sí mismo. ¿Y qué es? Todas sus obras que supuestamente habían sido para honrar a Dios. Pero ¿qué es lo que pasa? Que todo eso lo había hecho para honrarse a sí mismo, para llamar la atención, para que los demás vieran y se deslumbraran de todo lo que él había hecho. ¿Esto es adoración? Es adoración. ¿Pero para quién? ¿Para Dios? Para sí mismo. Dice el versículo 12, que él dijo, yo ayuno 2 veces a la semana. Qué bárbaro, ¿no? Yo apenas me estoy malpasando y ya me estoy muriendo, ya me estoy desmayando en el trabajo. Imagínese este hombre, qué fuerte, ¿no? Doy diezmos de todo lo que gano. Diezmo es la 10ª parte de lo que él ganaba. Qué bárbaro, ¿no? Versículos 13 y 14 nos habla del publicano. Y dice que el publicano era completamente diferente a lo que era el fariseo ahí en el templo. El publicano, estando lejos ¿de dónde? De los atrios, del lugar más íntimo en el templo. Él estaba hasta atrás, como cola de perro, estaba hasta atrás. ¿Qué fue lo que hizo que este hombre se sentara hasta atrás? Seguimos leyendo. Versículo 13. No quería ni aún alzar los ojos al cielo. Cuando alguien tiene un concepto del cielo, ¿qué es lo que significa? ¿Algo divino o algo que está por sobre encima de nuestro ser? ¿Y quién es el que mora en los cielos? El Dios altísimo, ¿no? Por eso le dicen altísimo, ¿no? Porque está muy arriba en los cielos. Este publicano no quería ni siquiera mirar hacia donde se sabe que existe el Dios trino y verdadero. Ya nos habla un poquito más, ¿no? ¿Qué es lo que tenía este hombre? Que no quería ni siquiera estar en lo más cercano, íntimo del templo, y qué es lo que ni siquiera hacía que sus ojos siquiera se elevaran a la presencia de Dios. Podríamos pensar que fue la culpa.
podríamos pensar que fue el remordimiento y el quebranto de corazón por haber traicionado al pueblo donde él nació y creció, pero también por quebrantar la ley de Dios. Porque un publicano era aquel que tenía el derecho concedido por Roma para cobrar lo que él quisiera de los impuestos, no lo rectamente, sino lo que él quisiera. Con tal poder y autoridad, él pudo haber cobrado lo que él quería, más de lo que debería. Eso se le llama hurto, robo. Y también era deshonesto. Alguien que siente verdaderamente remordimiento en su conciencia por todo lo malo que ha hecho delante de Dios, le hace tener culpa y remordimiento. No delante de los hombres, no delante de un pastor, de un anciano, de un predicador, sino delante de ¿quién? De Dios mismo. Nos sigue diciendo que este hombre se golpeaba el pecho en símbolo de arrepentimiento. También nos dice que él oraba y él decía: Dios, sé propicio a mí, pecador. Estaba diciendo a Dios en lo más alejado del templo, abrumado por la culpa, abrumado por el remordimiento en su conciencia por haber quebrantado la ley de Dios. ¿Y qué es lo que dice? Dios, sé propicio a mí. En la traducción nos dice que él estaba pidiendo a Dios que fuera misericordioso con él, que considerara no lo que había hecho, sino lo que estaba experimentando en esos momentos, y que era la culpa y arrepentimiento. Era válido que él sintiera esto. Nos dice Jesús en el versículo 14: os digo que éste descendió a su casa, ¿qué? Justificado antes que el otro. ¿Quién fue el que fue escuchado por Dios? ¿Aquel que se alababa a sí mismo delante de Dios o aquel que se humilló y se arrepintió delante de Dios? ¿Cuál de los dos? Opción A, el fariseo. Opción B, el publicano. Elija usted. A ver, ¿quién dijo A? No, ¿verdad? La opción B. Él fue el que recibió de Dios el don de la justificación. Sigue diciendo el Señor: porque cualquiera que se enaltece, quiere decir alguien que se pone encima de alguien más, será ¿qué? Humillado, será puesto abajo. Pero, dice el Señor, y el que se humilla, el que se pone más abajo, será ¿qué? Enaltecido. Hoy quisiera yo que al contemplar el contexto de este pasaje, querido amigo o amiga, veas lo que el Señor quiere que veas en estos momentos. Yo quisiera seguir diciendo que con mucho temor y reverencia escuches esto, sin ningún deseo de juzgarte o de señalarte con el dedo, tal y como lo hizo el publicano, tal como lo hizo el fariseo al publicano. Yo no tengo esa no es mi intención por la cual quiero compartirte esto. Porque dice el Señor en Jeremías 17:10 que Él solamente es el que escudriña tu corazón.
el que lo pesa y que el que también le da el fruto de tus obras. Yo no puedo ver lo que hay en tu corazón, yo no puedo ser el que te juzgue, yo no puedo ser el que te condene, porque no sé lo que pasa en tu corazón. El Señor sí. Y mi oración es que en estos momentos tu corazón se sensibilice y tu conciencia se sensibilice a lo que el Señor te quiere decir. Vemos en el fariseo y en el publicano dos cosas que pueden pasar en tu vida en estos momentos. La primera, que haya una profesión falsa de que eres cristiano. Que lo que digas ser no sea verdad. Que eres un buen hombre, que eres una buena mujer, que eres un buen cristiano, que eres un buen siervo. No hay diferencia. No es mi palabra, sino la palabra del Señor. ¿Qué fue lo que vimos en el fariseo? Supuestamente era alguien que se había separado para seguir al Señor. ¿Y qué es lo que había en su corazón? Solamente vanagloria y un vacío de la presencia de Dios en su corazón. Era un hipócrita. Era un sepulcro blanqueado. En el otro ejemplo que vamos a ver, se nos presenta de alguien que es incrédulo, alguien que no es salvo, el publicano, que es un pecador que no ha sido regenerado por el Espíritu Santo. Dos realidades son las que estamos viendo en estos momentos. Alguien que no tiene una fe verdadera en Jesucristo y también alguien que vive lejos de la presencia del Señor. Romanos 3:23 nos dice que el pecado hace que el hombre y la mujer sean excluidos de la presencia de Dios. Excluidos completamente de la presencia de Dios. Pero también el pecador que está excluido de la presencia de Dios tiene un destino final. Si usted está pensando que si usted muere y usted ya deja de existir, usted se va a ir al cielo y ahí se va a acabar todo. No, el pecador tiene un lugar preparado, un lugar destinado, el cual es como nos dice Lucas 13:28, que es donde habrá llanto y un crujir de dientes. No más gozo, no más la vida loca, no más azúcar, como lo decía Celia Cruz, nada. Un llanto y crujir de dientes. ¿Y sabe usted qué es lo que es crujir de dientes? Odio hacia el Creador. Lo mismo el Señor Jesús lo decía en Juan capítulo 8:24, que si usted muere en sus pecados, ¿qué es lo que va a aparecer? ¿Dios le va a dar otra oportunidad? Dios va a decir, no, pues lo hizo sin querer queriendo, ¿verdad? Vamos a darle otro chance. No. Dijo el Señor Jesús en Juan 8:24, así como lo va a usted a escuchar. Si usted no cree en el Señor Jesucristo, en sus pecados, usted va a perecer eternamente. Ese no es el mensaje completo del Evangelio. El mensaje completo del Evangelio sigue con lo siguiente. Como ya lo vimos, el Señor es justo y da el pago al pecador, da el pago merecido al pecador, ¿no? El infierno. Pero Dios en su justicia, en su bondad y amor para con los pecadores, nos sigue diciendo, Joel
capítulo 2:12. Joel 2:12. Por eso pues, ahora, dice el Señor, convertíos a mí con vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y vuestros vestidos, y convertíos al Señor y vuestro Dios, porque misericordioso y clemente es, tardo para la ira, pero grande en misericordia, y que se duele del castigo. Créalo o no, el Señor se duele de que el pecador sea afligido por la culpa y también por el remordimiento. Dios se duele de esa condición en la que usted está. Es por eso que Él quiere ser misericordioso con usted. Nos dice también en Zacarías Zacarías 1, versículo 3. Así ha dicho el Señor de los ejércitos, volveos a mí, dice el Señor de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho el Señor de los ejércitos. Volveos a mí, dice el Señor. Aquel que es pecador, aquel que es un ladrón, aquel que es un mentiroso, un adúltero, vuélvete a mí con arrepentimiento de corazón. Una pregunta, ¿dónde estaba el corazón del fariseo? Que decía, yo soy mejor que todos. ¿Qué decía el fariseo? Yo soy mejor que todos. ¿Dónde estaba su corazón? Lejos del Señor. Pero ¿dónde estaba el corazón del publicano? Quizá él estaba lejos, en un rincón, pero su corazón estaba siendo elevado a la presencia de Dios. Un corazón que fue elevado con un espíritu de arrepentimiento y también de dolor. Vemos ahí otro atributo de Dios, su misericordia. No solamente su justicia, sino también su misericordia. Él ha dicho que todo pecador es digno de muerte. La paga del pecado es muerte, pero también en su bondad Él nos ha dicho, hay una manera por la cual tú puedes ser redimido, tú puedes ser perdonado, tú puedes estar delante de mí. ¿Y cuál es esa? La justificación. El publicano tuvo algo que le hizo estar delante de Dios. ¿Y qué fue? Que él pidió por misericordia. Eso hizo que Dios escuchara su oración, pero que también le diera el perdón. El Señor en estos momentos está tan gustoso de que usted venga a Él con sinceridad de corazón, arrepentido y pidiéndole, restitúyeme, he pecado, perdóname. Dios proveyó una justicia, así como al publicano. Dios ha revelado un medio por el cual nosotros podemos ser y gozar la justicia de Dios. Y es por medio de Jesucristo. Jesucristo es el único por el cual nosotros podemos ser justificados delante de Dios. Pero no solamente el decir, no, pues yo creo que Jesús murió en la cruz y ya soy justificado, ya voy al cielo, qué bien, aleluya, gloria sea al Señor. No.
en el momento en el que un pecador reconoce su pecado, su destino, y ve a Jesucristo como el único camino, verdad y la vida, y confiesa sus pecados y le pide que le salve, en ese momento la justicia de Cristo pasa a la cuenta del pecador. Y Dios ya no ve al pecador como alguien que ha transgredido su ley, sino a alguien que ha sido cubierto con la justicia del manto de su Hijo Jesucristo. Romanos 5:1 nos dice, y confirmando esto: justificados pues por la fe, tenemos que paz para con Dios. ¿Por medio de quién? ¿De una religión? ¿De una confesión? ¿De una decisión? ¿De una experiencia? ¿Por medio de qué? O mejor dicho, ¿por medio de quién? De Jesucristo solamente. Ese es el medio, ese es el camino que Dios proveyó para así reconciliar consigo mismo al pecador con él mismo, en una persona, que es Jesucristo. Es por eso que Jesucristo, en los primeros capítulos, Él dijo: yo vine a dar las buenas nuevas de salvación, a quebrantar, a sanar a los quebrantados de corazón, a liberar a los cautivos, a sanar a los enfermos. Eso es por lo que vino el Señor, para restituir al pecador con Dios, dándonos su justicia. La invitación para usted es: ¿cómo volverá usted a su casa? ¿Como el publicano o como el fariseo? Le voy a ayudar a recordar cómo volvió el fariseo. Vacío en su corazón. Y el publicano volvió gozando el perdón de Dios, disfrutando la liberación de su alma por aquel castigo en su conciencia por su pecado. ¿Cómo volverá usted a su casa en estos momentos? ¿Cómo quiere usted volver a su casa? ¿Como el fariseo o el publicano? Si usted está pensando: yo quiero, en verdad, yo quiero cambiar mis caminos, yo quiero quitarme esa culpa, en verdad, haga lo que hizo el publicano. Con un corazón sincero decirle: Dios, sé misericordioso conmigo. Yo sé que deseo el infierno. Yo sé que mi destino es el infierno. Yo sé que he pecado contra ti y tu ley. Perdóname. Y quiero que Jesucristo me dé su justicia para así presentarme delante de ti. Ya no quiero que me veas como un pecador. Quiero que me veas como tú ves a tu Hijo. Para concluir, la letra de un himno resuena en estos momentos. Dice: no las obras de mis manos, que no pudieron hacer lo que tu ley demandaba. No el celo que tengo para ti. Puede llenar mis lágrimas por siempre. Todo lo que el pecado no puede hacer,
Solo tú puedes hacerlo, y solamente tú. Nada tengo en mis manos para traer. Solamente a tu cruz me aferro. Desnudo vengo a ti por vestido, sin esperanza. Busco a ti por gracia y huyo a la fuente. Lávame, Señor Jesús, o muero. Este escritor, con estas líneas, nos ayuda a entender un poco más qué es lo que el pecador necesita, qué es el pan que el pecador necesita. ¿Y qué es? Confesar sus pecados y confesar que las obras que él ha hecho para alcanzar el favor de Dios son nada. Solamente la obra que Cristo hizo en la cruz puede hacer que usted llegue a la presencia de su Creador. Una vez más, ¿cómo piensa usted volver a su casa? ¿Cómo quiere usted regresar a su casa? ¿Como el fariseo o el publicano? Mi oración es, y estoy confiado que la oración de muchos aquí, sea que aquel que no es salvo, en estos momentos quiera venir al Señor Jesús en arrepentimiento y fe. Si quiere usted hacerlo, le voy a pedir por favor que lo haga mientras que el Señor pueda ser hallado. No lo voy a forzar a hacerlo en estos momentos. Solamente el Señor moverá su corazón para así venir a Él. Oremos. Padre, te damos muchas gracias por este día, por tu palabra que ha sido, Señor, escuchada. Rogamos que la bendigas en los oídos de nuestros amigos, que, Señor, den un fruto para que ellos puedan, Señor, venir a ti, buscando, Señor, tu justicia por medio de la fe en tu Hijo Jesucristo. Y pedimos, nuestro Dios, que estas gratas noticias sean para aquellos quienes la hemos recibido, que sean gratas, que sean de ánimo y que sea la fuente de nuestro gozo, el saber esa maravillosa historia y recordarla una vez más, que es tan grato referirla y la cual sabemos, Señor, que proviene nuestra esperanza y nuestra paz. Te pedimos que nos lleves con todo bien hacia nuestros hogares y que nos des tu bendición en este inicio de semana en nuestras labores. Padre, te lo pedimos todo eso en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.